Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a mi nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Gracias a todos los que entraron. Yo soy Vanessa y hoy les traigo el quinto poder del hombre inspirado en lo que he estado aprendiendo, practicando y investigando. En específico de este libro que se llama Los 12 Poderes del Hombre de Charles Fillmore. Déjenme le bajo un poco la música. Pero bueno, hoy les voy a hablar sobre el poder o el centro de poder que todos los hombres tenemos, que es el poder, el dominio y la supremacía. O sea, ese es un solo, pero diferentes términos. Este se encuentra detrás de la nuca, aquí, el poder. Y como les he dicho en los videos pasados, este poder o estos 12 poderes son los que Yeshua o el Maestro Jesús trataba de explicar simbólicamente por medio de los apóstoles. Y acuérdense que el arquetipo de Jesús fue una manifestación o un maestro de la humanidad para enseñarnos a que si Él lo logró junto con su equipo, también la humanidad lo puede lograr, porque es como un espejo que nos refleja eso, esa maestría del ser en el Cristo, o sea, en el cuerpo humano, convertirnos seres crísticos. Entonces, hoy les quiero hablar de este poder que en sí todos los hemos utilizado, pero no lo usamos conscientemente. Entonces eso es lo que les quiero explicar, que lo hagamos conscientes y que lo vayamos trabajando. Entonces, para mí este poder es muy importante y también lo que les quiero definir aquí es que la palabra para mí poder es muy fuerte, entonces le voy a nombrar también como dominio, que también lo mencionan en el libro, porque es el dominio o el tener el control en uno mismo para poder traer el espíritu a nuestra materia y no dejarnos por llevar por el ego o por el miedo. Entonces, en mi video pasado les expliqué sobre la sabiduría y luego el amor regenerativo, y ahora viene el dominio o esa supremacía de poder tener ese control, de utilizarlo constantemente. Eso es un verdadero poder, es poder tener el control de no dejarnos llevar por nuestros placeres mundanos, sino encontrar el equilibrio en uno mismo y poder manifestarlo también en nuestra realidad externa a nosotros. Entonces, bueno, aquí como primera frase les puse el poder de elegir tus pensamientos y la palabra. El hombre tiene el poder de utilizar la mente divina a través de la conciencia individual, o sea, el libre albedrío de la elección por medio de la expresión de nuestras palabras y acciones, pero eligiendo nuestros pensamientos. Y yo en uno de mis videos, cuando empecé este podcast, les hablé sobre la coherencia, que la cultura maya, olmeca y de los aztecas hablaban mucho sobre eso, de tener una coherencia entre nuestros pensamientos, en nuestras palabras y entre nuestras acciones, y así es como íbamos a poder crear una realidad positiva. Pero para poder lograr eso necesitamos tener ese poder o esa libre elección de poder elegirlo conscientemente, que eso es lo que les quiero dar a entender en este video. O sea, que es un gran poder tener la libre elección de tener conciencia para elegir qué pensamientos le vamos a dar ese poder, cómo lo vamos a expresar y cómo lo vamos a accionar. O sea, comunicar y accionar. Y que la palabra y las acciones son tienen fuerza, porque hay que diferenciar entre poder y fuerza, que cuando ponemos un objeto o una energía en vibración, tiene una frecuencia determinada, y esa frecuencia crea movimiento, porque todo en el universo está vibrando, la ley de vibración, como dice Thoth y Hermes en el Kybalion. Entonces es muy importante entender que el principal poder que tiene el hombre es la libre elección consciente. Lo digo así porque siento que, o sea, quiero dejarlo en claro que
también existe la ley de causa y efecto y que todo lo que hacemos al final va a regresar a nosotros. Por eso es un gran poder tener conciencia, porque al tener conciencia tenemos ese libre albedrío de actuar desde el amor o desde el miedo, pero teniendo esa conciencia de que la ley de causa y efecto está en constante movimiento y que si actuamos desde el mal, que el mal y el bien existen en esta dimensión, pero actuar desde qué es lo funcional sin dañar a nada ni a nadie, porque también soy consciente de que todos los demás a mí son parte de mí, porque como decían los mayas, in la quech, halaken, yo soy tú y tú eres yo. Bueno, eso es lo que quería explicarles. Después de la perspectiva de Jesús, cuando en una parte le dijo a los apóstoles que mencionan en la Biblia, que yo quiero aclarar, como los videos que he hecho anteriormente, yo no sigo ninguna religión porque yo no me defino como algo, sino que me gusta crear mi propia cosmovisión y mi propia verdad desde lo que a mí me resuena y me ayuda y me es funcional. Pero bueno, Jesús decía, vosotros recibís el poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Entonces, eso es lo que yo me refiero a ser conscientes, porque el entender de que a qué le vas a dar fuerza tú, si al Espíritu Santo que está en ti y hacerlo consciente, o al miedo o a la personalidad herida, que es como yo les hablé en mis videos de las heridas del alma, que les explicaba sobre una historia que decían de los Pavan, o sea, que era una historia sobre cómo luchar, o no es una lucha, pero cómo vamos a trabajar, si desde una personalidad herida o desde nuestra esencia real, y cómo cambiar esa personalidad herida y cómo podemos ir aumentando de nivel de conciencia mediante la sanación o el amor hacia esa personalidad herida, sino que no es una lucha contra mi ego, sino es una aceptación. Y la esencia, cuando actuamos de la esencia, es permitirle a nuestro Espíritu Santo o a la divinidad que actúe a través de nosotros. O sea, conscientemente le estoy dando permiso a mi yo superior, a Dios, a mi Padre Madre, que actúen desde el amor en mí. Ok. También aquí les puse que en este caso el apóstol que representaba esta facultad del poder era Felipe. Y Felipe también hablaba sobre la mente y la palabra, que yo les he mencionado en otros videos que un gran poder que tiene el ser humano es utilizar la palabra y la expresión. Muchas veces lo entendemos como la voz, pero más que eso la palabra es la que inicia todo, o sea, es la expresión divina del espíritu manifestada. Entonces lo estamos manifestando en vibraciones, en sonido, y eso crea una frecuencia, y eso está atrayendo en nuestra vida constantemente, porque también somos seres electromagnéticos. Entonces la palabra y lo que expresamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con lo que hacemos día a día, es un gran poder que tiene el ser humano. Ok, también les quería explicar lo que significa la palabra Felipe. Felipe representa el aficionado de los caballos, y el caballo representa el poder sobre el ego, el cómo utilizar nuestros centros de inteligencia. Entonces, como yo defino esto, es que el ser humano tiene la conciencia de la libre elección de lo que quiere expresar y hacer. Aquí por eso les puse que Jesús también decía o dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, y así fue y es. Entonces aquí la palabra clave que él mencionó fue dijo, o sea, cuando él se expresó, hagamos al hombre a imagen y semejanza, así fue y así es como decir un decreto, y que es lo que yo les he explicado en mis videos de hace mucho tiempo atrás, de la ley de la atracción y de que todo está en constante movimiento. Entonces, si expresamos un decreto con la fuerza de nuestro Padre Madre, o sea, la energía electromagnética en nosotros, así va a ser y así
así será. Entonces, aquí como último, este video no va a durar tanto porque no los quiero revolver, pero quiero hacer consciente de cómo utilizar esto correctamente en uno mismo, o hacerlo más que nada conscientemente, porque lo correcto e incorrecto pues es diferente para cada persona. Pero bueno, dice, la fórmula que les quiero dejar es pensamiento más palabra más emoción es igual a expresión divina. Y cuando lo hacemos desde el amor se vuelve rica, dulce y cálida. Última frase les puse aquí. ¿A qué le vas a dar poder tú? ¿Al espíritu o al miedo? Y el control de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones va a ser el resultado de tu realidad.